Abrir nuestra Biblia en Mateo capítulo 5. Estamos teniendo predicaciones acerca de lo que son las bienaventuranzas que fueron expuestas por Jesús en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte abarca desde el capítulo 5 de Mateo y hasta el capítulo 7, todo es palabra de Jesús. Aquellos que en su Biblia tienen letra roja para diferenciar la letra de lo que dijo Jesús, lo podrán apreciar en ese color. Significa que son palabras del propio Jesús cuando estuvo en la tierra. Los que no las deben de tener en negro, pero ya les digo que es así. Antes de entrar en esta bienaventuranza de la cual vamos a hablar hoy, que es Mateo 5, en el versículo 6, vamos a tener un momento de oración. Padre, gracias te damos, Dios, porque tú habitas en nosotros, porque un día logramos conocerte y a partir de ahí hemos puesto nuestra confianza total y plena en ti, Señor. Amén. No importa lo que atravesamos, no importa cuáles sean nuestras luchas, hacemos nuestra, Dios, tu promesa que dice que tú estás con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Te damos las gracias por eso. Presentamos nuestro corazón delante de ti, pidiendo a Dios que tú lo prepares, para que la semilla que caiga dé fruto, para que no caiga en una tierra dañada, sino primeramente que tú la hayas limpiado y estemos preparados para recibir tu palabra, Dios. Limpia nuestro corazón. La sangre de Jesucristo, tu Hijo, nos limpia de todo pecado. Por eso nos encomendamos a ti en esta hora y pedimos que tú quites de nosotros toda distracción y que podamos entender y comprender todo aquello que tú nos quieres hablar y enseñar en esta tarde, con el propósito de que lo pongamos en práctica en nuestra vida para que nos vaya bien. A ti nos encomendamos en esta hora, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. A veces podemos llegar a pensar que lo que Dios manda es algo muy difícil de seguir, que no podemos hacerlo. Realmente en nuestras propias fuerzas no podemos hacerlo. Primero porque no entendemos que sea la forma en que tengamos que actuar en medio de la sociedad y el mundo en el cual nos desenvolvemos. Pero es que el camino que Jesucristo marca es algo tan diferente y tan distinto que aunque no lo entendamos, si lo pusiéramos en práctica todo nos iría bien. ¿Por qué nos van mal las cosas muchas veces en nuestra vida? Porque no hacemos lo que Dios quiere que hagamos, porque no pensamos en lo que Dios quiere que pensemos, porque no actuamos como Dios quiere que actuemos, porque no dejamos que el Espíritu Santo cambie nuestro carácter y nuestra forma de ser y nos haga semejante a Él. Y algunos dicen que eso no es posible. Josué 1:8 dice que si nosotros hiciéramos todo lo que aquí está escrito, cuando hacemos algo nos saldrá bien. Amén. Pongan a Dios a prueba, a ver si nos sale bien. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que obedecerle. Vamos ahora a Mateo 5, en el versículo 6, nos dice la palabra del Señor: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esto es una promesa del Señor que está sostenida en una bienaventuranza, y una bienaventuranza es un pronunciamiento de bendición. Aquí podemos entender que hay una conectividad entre el Sermón del Monte, uniendo el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Resulta que el Antiguo Testamento termina con el libro de Malaquías. El capítulo 4 de Malaquías, versículo 6, ¿recuerdan lo que dice? Que Dios hará volver en el día del advenimiento de Jehová. Dios hará volver el corazón de los padres hacia el de los hijos y el de los hijos hacia el de los padres. ¿Y recuerdan cómo sigue? No sea que hiera la tierra con maldición
Y aquí termina el Antiguo Testamento con una maldición. Tuvo que venir Jesucristo para cambiar esa maldición por el nuevo pacto, que será una bendición. Y así podemos ver como la Biblia termina, el último versículo no nos habla de maldición, sino que ahora nos habla de bendición. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Esto es una bendición, porque me han deseado que la gracia de Dios sea conmigo, y necesitamos de la gracia de Dios. Amén. Nadie puede decir: yo no necesito que Dios me bendiga, yo no necesito la gracia de Dios en mi vida. Sí la necesitas. Amén. ¿Y qué tiene que ver el Sermón del Monte con esto? Pues tiene mucho que ver, porque el Sermón del Monte, vemos cómo Jesús empieza hablándonos de bendiciones. No empieza hablándonos de maldiciones, empieza a decir bienaventurados. Y está hablando a sus discípulos. ¿Saben quién es discípulo de Cristo? Aquellos que somos cristianos y hemos creído en Él, decimos: yo soy discípulo de mi Maestro. Yo creo su enseñanza y la sigo y la comparto. Bueno, Dios te está hablando a ti, me está hablando a mí, no le está hablando a los demás. Los demás están oyendo también, porque habían multitudes. Dice aquí el versículo 1 que habían multitudes también en aquel lugar. Pero Él está hablando a sus discípulos, lo cual significa que la iglesia de Cristo hoy tiene que prestar atención. ¿Qué significa eso de bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia? Jesucristo vino para bendecirnos. Amén. En Hechos capítulo 3, versículo 26, cuando Pedro está exponiendo la palabra de Dios en el pórtico de Salomón, miren lo que dice ese versículo: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió. ¿Para qué? Dice: para que os bendijese. Dios nos envía a Jesucristo para que nos bendiga, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Y aquí la palabra bienaventurado amplía su concepto. No solamente eres dichoso al sumo grado o supremamente feliz, sino que también eres supremamente bendecido, porque la bendición de Dios es lo que va a producir felicidad en tu vida. Si Dios no te bendice, tú no puedes ser feliz. Imposible ser feliz separado de la bendición de mi Señor. No puede ser. Y también alcanza un significado un poco más elevado, bienaventurado, porque significa que somos bien librados. Eres precisamente dichoso e inmensamente feliz. Eres bien librado. ¿De qué? De tu maldad. Él vino a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Vas a ser bien librado de tu maldad. ¿Y qué maldad? Si yo me creo bueno, no me meto con nadie, no grito, trato bien a mi esposa, doy limosna a los pobres, soy un buen ejemplo. La palabra del Señor dice que no somos salvos por obras, somos salvos por la gracia de Dios en nosotros, por medio de la fe. Y no por obras para que nadie se gloríe. Si yo pudiera salvarme por mí mismo, ¿para qué ha venido Jesucristo? Se lo podía haber ahorrado. Resulta que no hay nadie bueno, ni siquiera uno. Dios envió a Jesucristo para que nos bendijese, para que cada uno se convierta de su maldad. ¿Cuál es la maldad del ser humano? Rechazar a Cristo, pensar que no lo necesitas. Yo me las sé todas, no necesito a nadie. Hay muchos que piensan así. Y cuando tú rechazas a Cristo en tu vida, estás rechazando la justicia de Dios. Y esto es importante. Bienaventurados los que tienen hambre y sed. Dios mío, ¿cómo puede ser feliz el que tiene hambre y sed? No hambre y sed, no hambre de pan, no sed de agua, sino de la justicia de Dios. Y tiene una promesa y un resultado: tú vas a ser saciado. Amén. Hambre y sed de justicia.
Y todos decimos, todos nosotros tenemos hambre y sed de justicia. Pero habría que ver qué es esto de la justicia, de la cual tú crees que tienes hambre y sed. Y entonces tendríamos que empezar a diferenciar entre dos tipos de justicia, que sería la justicia divina. Por un lado es la justicia de Dios, y por otro lado mi justicia, la justicia del hombre. ¿Habrá alguna diferencia entre la justicia de Dios y la justicia del hombre? Miren, la justicia de Dios se basa en la fe en Jesucristo y en hacer la voluntad de Dios en mi vida. Y esto de hacer la voluntad de Dios en mi vida no es fácil, porque lo que Dios me pide está muy distante de un corazón carnal o mundano que no tiene a Cristo. Porque la justicia de Dios significa que yo deposito mi fe en Jesucristo, voy a hacer su voluntad, y se trata de hacer bien al que me hace mal. Jesús le está diciendo a los discípulos: orad por aquellos que os ultrajan y os persiguen y dicen toda clase de males contra ustedes mintiendo. Oren por ellos. Pídanle el favor de Dios en su vida. ¿Qué hay que hacer con nuestro enemigo? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Y el corazón carnal y mundano dice: yo, que le dé de comer a mi enemigo, que se muera mi enemigo. Que le dé agua, no que se muera de sed. Esa es la justicia de Dios: hacer bien al que te hace mal. ¿Y cuál es la justicia del hombre? Pues se basa en darle a cada uno lo que se merece, lo que le corresponde, ni más ni menos. Y entonces en el mundo dicen: yo le hago el bien a una persona que me hace el bien a mí, nunca el que me hace mal. El que me la hace, me la paga. Y eso de que yo hago bien al que me hace bien también es muy aleatorio. A veces pueden haber personas que te hagan un bien y tú sin embargo no les vas a hacer ningún bien. Simplemente lo olvidas. ¿Por qué? Porque no está obrando la misericordia. Pero Dios es misericordioso. Aleluya. Y la misericordia significa que Dios me va a dar a mí eso que yo no me merezco. Me va a dar un bien por un mal. Eso es la misericordia de Dios. Merezco castigo. ¿Y el que me da? Él me da amor. Él me perdona. Él me abre sus brazos. Él me manda a su Hijo para que me bendiga, porque Él quiere que me convierta de mi maldad y que ame y abrace la justicia de Cristo y que yo tenga hambre y sed de ella, porque yo voy a ser saciado. Jesús vino para bendecirnos. Oh, aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Pero antes esto no era así, era muy diferente. Antes de la caída en pecado, el hombre era bienaventurado, era inmensamente feliz, gozaba de una justicia perfecta. Por lo tanto, si ahora nosotros logramos recuperar por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida esa bienaventuranza, significa que Dios, por medio de su gracia, ha restablecido la justicia en nosotros. Y digo restablecido porque un día la tuvimos. A causa de la caída del hombre en pecado, la perdimos. Pero Dios ha venido a mandarnos a Jesucristo para que nosotros podamos restablecer esa justicia de Cristo en nosotros. Amén. Y ¿saben una cosa? El hombre siempre persigue ser feliz. Si alguien lanzara una pregunta y diría: ¿quién aquí quiere ser feliz? Pues yo creo que todos levantaríamos la mano. Nadie quien está en su sano juicio dice: no, yo quiero ser un desdichado infeliz. Creo que no pensamos así si tenemos una mente normal. Queremos ser felices. ¿Quién no quiere ser feliz?
Todos ansiamos la felicidad. Pero ¿saben una cosa? La justicia de Dios es esencial para la felicidad del ser humano. No hay otra manera de poder ser feliz si no aplicas la justicia de Dios en tu vida. El hombre no puede vivir en pecado y pretender ser bienaventurado. Y esto es muy importante para la iglesia de Cristo hoy en día. Porque cuando tú vienes a Cristo, tú te conviertes, tú levantas la mano, tú das testimonio de que has depositado tu fe en el Señor. Tu vida cambia, dice la palabra de Dios que eres una nueva criatura, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Juan 1:12, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en ese momento tú andas en tu primer amor. Y tienes una hambre y sed que por más que comas de la palabra de Dios, más hambre tienes. Pero cuando pasa el tiempo, ese amor como que empieza a enfriarse. Nos desenvolvemos en un medio social que vive contrario a lo que Dios dice en su palabra. Empezamos a tener que enfrentar situaciones en las cuales la palabra de Dios se va a poner a prueba en mi vida, a ver cómo la tengo que llevar a cabo y cómo tengo que actuar. Y es ahí cuando las cosas se empiezan a poner difíciles, porque no puedo decir ni tan siquiera una mentira chiquitita, porque para Dios no hay mentiras chiquititas, son mentiras grandes. Para Dios la mentira es pecado. El hombre muchas veces al pecado le quiere cambiar el significado. Es que mi carácter es así, es que yo tengo esa debilidad. Dios al pecado le llama pecado y no le pone ningún otro nombre. Quien no es con él está en su contra. Quien con él no recoge, desparrama. Yo no me meto con nadie. Si no estás con Dios, estás en contra de Dios. La posición neutral no existe en la vida cristiana. Tú tienes que definirte. Y si quieres ser feliz en tu vida, no olvides que lo que te hace falta es tener hambre y sed de justicia, si no es imposible que seas feliz. Y no habituarte, acostumbrarte a vivir en pecado. Porque, como dije antes, cuando te conviertes a Cristo, ahí tú dices, todo lo que a Dios no le agrada, yo me lo tengo que quitar. Todo lo que a Dios no le gusta, yo lo desecho. Y si antes decía malas palabras, ahora ya no las digo. Y si antes me ponía algo que a Dios no le gustaba, ahora me lo quito. Y si he de cambiar mi forma de vestir, pues la cambio. O cualquier otra cosa que el Espíritu Santo pone carga en mí y que yo tengo que cambiar. Pero el cristiano se va haciendo, sin darse cuenta, conformando a cómo es el mundo. Por eso en la primera carta de Juan vemos que dice, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque las cosas que están en el mundo, los deseos de la carne, de los ojos, la vanagloria de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo. No nos podemos conformar, como dijo el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 12. No se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te hagas a la forma del mundo. Si no te das cuenta, te vas contaminando con el mundo. Y lo que antes te parecía pecado, ahora ya no es pecado. Bueno, tuve que decir esto por aquí, tuve que decir esto por allá, tuve que actuar así. Empezamos a quitarle importancia a lo que Dios le ha dado mucha importancia. Imposible ser feliz si no tienes hambre y sed de justicia. Algunos piensan que este sermón del monte son los preceptos que Dios ha establecido para la salvación del hombre. No, no es así. Está hablando del carácter de un hombre que tiene a Cristo en su corazón, de una mujer que tiene a Cristo en su corazón. Otros piensan, bueno, esto del sermón del monte es muy bonito, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran. Todo esto suena muy bonito, pero no lo puedo aplicar en mi vida. En el mundo no tiene cabida que un siervo sufriente sea el rey.
En el mundo no tiene cabida que es inmensamente feliz el pobre de espíritu. Oh, inmensamente feliz el que llora, el que tiene hambre y sed. No, ¿cómo va a ser feliz? No puede ser feliz. Dios dice que sí, que ese es el que es ser feliz. Algunos dirán, bueno, pues si podemos aplicar en la vida de cada ser humano esto, que brote de su corazón, el mundo estaría en completa paz y calma. Todo el mundo actuando así. Y hay otros que dicen, no, esto de las bienaventuranzas es para tiempo atrás. Eso ha quedado obsoleto. Yo no puedo aplicar eso en mi vida. ¿Quién puede? Orar por el que me persigue, tratar bien al que me trata mal, ayudar a mi enemigo. Eso es lo que Dios quiere. Dice Dios que ahí está la felicidad. Y uno dirá, pero ¿cómo? La felicidad tendrá que ser lo contrario. El que ríe, el orgulloso, el que hace lo que quiere y lo consigue a toda costa, no importa lo que haya hecho. Muchas veces el hombre confunde cuál es el significado de la felicidad y muchas veces persigue la felicidad y al final lo que hace es perder esa felicidad que siempre estuvo buscando. Hay quien piensa que para ser feliz hay que tener mucho dinero. Realmente el dinero soluciona muchas cosas en esta vida. Es una necesidad que tenemos para vivir. Pero el amor al dinero es raíz de todos los males. Pero hay quien piensa que ahí se encuentra y radica el verdadero sentido de la felicidad. La fama, el honor, la autoridad, el poder. ¿Saben qué? Todo eso pasa. Te quedas sin dinero, sin fama, sin autoridad, sin poder. Y como no tienes a Cristo, tu desdicha es que no te conviertes de tu maldad y terminas, como dice la palabra de Dios, en el infierno. ¿De qué te sirvió buscar erróneamente la felicidad por ese camino que no era el correcto? Inmensamente feliz eres si tienes hambre y sed de justicia. Estas actitudes son contrarias a los valores del mundo. El mundo busca satisfacer sus deseos a toda costa. Defiende el orgullo. Todo aquello que tú consigas en tu vida, no importa a qué precio lo consigas. Si lo has conseguido, está bien. Es como lo que escribió Napoleón y que luego se lo adjudicaron a Maquiavelo. ¿Recuerdan? ¿Han oído hablar de la ley de Maquiavelo? El fin justifica los medios. Lo cual significa que si yo consigo lo que quiero, lo que he hecho está bien. Pero has matado, has pisado, has eliminado, has engañado, has hecho trampa. No importa, has conseguido tu propósito. Ah, perfecto. El mundo apoya el orgullo, respalda el pecado. Pero Jesucristo nos vino a enseñar un camino mucho más excelente. Y la palabra justicia aquí tiene su sentido espiritual más elevado. No es esa justicia que alguno quiere que Dios aplique en su vida. Es que resulta que usted no sabe, pero es que en mi trabajo me hacen tantas injusticias. Me oprimen. Dicen mentiras contra mí. Señor, haz venganza. Tuya es la venganza. Tu palabra dice, yo pagaré. Señor, ahí te los pongo, elimínalos, acábalos. Esto no es la justicia de Dios. Quítamelos de en medio, Señor. No se trata de pedir al Señor que me vindique socialmente. Se trata de orar por ellos. Señor, estas personas que me ultrajan, que me persiguen, que dicen toda clase de males contra mí, que mienten, Señor, bendícelos. Que un día puedan conocer a tu Hijo Jesucristo. Y que yo pueda ser una luz al mundo de lo que digo que soy y en lo que he creído. Como dijo Isaías al pueblo de Israel, tú eres luz a las naciones. ¿En qué lugar vamos a quedar nosotros?
si nos comportamos como ellos, después de criticar lo que ellos hacen, y yo hago lo mismo? Esto no es la justicia de Dios. No le pidas a Dios que se vengue de tus enemigos. Pídele a Dios, obra en el corazón de ellos, que te puedan conocer, que se conviertan de su maldad, porque Jesucristo vino para bendecirnos. Pedro se lo dijo en el pórtico de Salomón a aquellos que no tenían a Cristo en su corazón. Jesús vino para bendecirles a ustedes. Pedro no dijo: Señor, quítame a todos estos del medio. No creen en ti ni quieren saber nada de ti. Acábalo, Señor. No fue así. Hambre y sed de justicia. Nosotros intentamos alcanzar la felicidad. Y esta es la realidad de estos preceptos, de estas bienaventuranzas, pronunciamientos de bendición que vemos en el Sermón del Monte. Está enfocado a rectificar los nefastos errores de una mente carnal, una mente mundana. Y una mente carnal, una mente mundana, es una mente ciega. Segunda carta a los Corintios. ¿Recuerdan lo que dice el apóstol Pablo? El Dios de este siglo, Dios con minúscula, porque se refiere al diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos. Hay muchos que andan ciegos. Cuando Jesucristo hablaba de los fariseos y escribas, decían ciegos, y llevan a otros. Un ciego que conduce a otro ciego, ¿dónde van a ir a parar? David comprendía perfectamente esta realidad. Todos hemos oído hablar del rey David. David, en el Salmo 4, escribió en el versículo 6, dice: ¿quién nos mostrará el bien? ¿Quién nos mostrará el bien? ¿A dónde iríamos nosotros para ver lo que está bien y lo que está mal? ¿Iríamos a ver lo que dice un presidente, un maestro de escuela, un pastor de iglesia, un buen hermano de la iglesia, un buen amigo? Tenemos que ir a la palabra de Dios. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él sabe dónde está el bien. Si quieres saber lo que está bien y lo que está mal, Dios te lo dice en su palabra. Y tú dices: esto es muy difícil de alcanzar. No, cuando tú rindes tu voluntad al Espíritu Santo. Nosotros los cristianos tenemos hambre y sed de justicia, de la justicia de Dios. Pero ¿saben una cosa? No la vamos a alcanzar hasta que estemos en la presencia de Cristo. Nos vamos a pasar la vida persiguiendo esa felicidad. Y nos vamos a pasar todo el tiempo orando por los que nos ultrajan y nos persiguen. Pero tenemos hambre y sed de justicia. Y debemos ser misericordiosos para que Dios aplique la justicia de Cristo en aquellos que todavía no le han aceptado. Y yo tengo que ser de ejemplo. Y muchas veces la iglesia de Cristo se contamina con las cosas del mundo, y los del mundo dicen: pero ese es el cristiano. Ese. Y a veces nosotros decimos: wow, es que el mundo piensa que los cristianos somos perfectos. Pero los alejamos. Tenemos que ganarlos para Cristo. Quita de tu corazón ese sentimiento de venganza. Ustedes saben de Job, ¿verdad? Todas las aflicciones de Job. ¿Saben cuándo Job fue sanado? Cuando oró por los demás. Fue sanado. Y fue mucho más rico. Y volvió a tener hijas preciosas. ¿Por qué? Porque oró por los demás. Oremos por los demás, para que se revierta en nosotros la bendición del Señor. No busques la felicidad siguiendo valores que son erróneos. Mire, son felices los que tienen hambre y sed de justicia. No hay otros más felices que esos, porque no hay otra posibilidad de ser feliz.
Esta justicia de Dios se trata de rectitud, de moral, de dejar que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, de siempre desear estar en la presencia de Dios. Esto es hambre y sed de justicia. Un carácter equitativo, recto, que busque la santidad, que busque la pureza. Alguno dirá, eso me suena a un cuento tan raro, tan que no es de este mundo. Es que no es de este mundo. El reino que Dios vino a establecer no es un reino mundano, es un reino espiritual. No es de este mundo. Jesucristo dijo que nosotros no somos de este mundo. En Juan 17, en la oración al Padre, cuando Jesús ruega por nosotros, dice: ellos no son de este mundo. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Y por qué, si yo no soy de este mundo, Dios me quiere tener en este mundo? Porque Él quiere que tú seas luz para todos aquellos que andan en tinieblas, y que apliques, así como has creído la justicia de Dios en tu vida, que la pongas en práctica para los demás. Tenemos que tener interés en Cristo, en su gracia, en su voluntad, en su santidad. Todo esto es justicia. Y esto va un poquito más allá. Esta bienaventuranza, la número 6, también está conectada con Mateo 5, pero el versículo 20. ¿Han visto lo que dice ahí? Hay un contraste. Dice Mateo capítulo 5, versículo 20: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los escribas y los fariseos tenían fama de ser muy justos, muy cabales, ¿no? Ellos no fallaban una, realmente seguían la normativa, el reglamento, la ley. No dejaban pasar una a nadie. Se daban cuenta de cualquier fallito y lo criticaban rápidamente. La vida de los fariseos y de los escribas, aquí nos dice Jesús que nuestra justicia tiene que ser mayor que la de ellos. La justicia de los escribas y fariseos no era una justicia genuina, no era verdadera, no era auténtica, sino que era externa, era una justicia artificial. Para Jesús esta clase de justicia es una justicia falsa. No es la justicia que brota de un corazón sincero, que realmente cree en Cristo y quiere cumplir y hacer su voluntad, la voluntad de Dios en la vida, sino que la justicia de los fariseos era una justicia religiosa. Ustedes saben la religiosidad que hay hoy día en el mundo. Ser religioso no significa en modo alguno ser un verdadero cristiano. Ser religioso significa que eres un verdadero religioso. Los escribas y fariseos medían la justicia de una persona por medio de parámetros erróneos, parámetros que tienen que ver con la tradición, no con lo que Dios ha enseñado. El escriba y fariseo vivía para ser visto de los demás, para que vean lo religioso que soy. Los fariseos decían: oye, ¿tú cuántas veces oras? 300 veces al día. Tú de verdad que eres muy justo. ¿Cuánto ofrendas? Tanto. ¿Cuántas veces ayunas? Tantas veces. Ellos medían así la justicia de Dios. Orar no es malo, ofrendar no es malo, ayunar no es malo, pero esos no son los parámetros que determinan una justicia. Nuestra actitud no debe ser que los demás piensen que yo soy el más espiritual y creyente y cristiano que ninguno, porque mira lo que hago. No es por lo que hago, es por lo que soy. Amén.
Podemos engañar a los hombres, pero no podemos engañar a Dios. Jeremías nos enseña diciendo que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero que Jehová escudriña el corazón y mira lo que tienes ahí, lo que tengo yo aquí. A veces yo he dicho, ¿ustedes se imaginan que el cuerpo humano hubiese diseñado aquí donde está el corazón con una ventana de cristal que se vea lo que hay dentro? ¿Cuántas cosas no le pondríamos arriba para taparlo? Eso es lo que mira el Señor. Y va más allá, porque discierne aún los pensamientos, las intenciones del corazón. Porque las intenciones de tu corazón es algo que está ahí, en tu mente. Yo no lo veo, pero Dios sí. Incluso sabe lo que sientes. No queremos engañar al Señor. Tenemos que aprender que no debemos ser religiosos, que la manera en que los escribas y fariseos, estos líderes de la ley en aquel tiempo, no era la manera en que tiene el significado la justicia de Dios. Entonces, viendo esto, como tiene que ver con nuestro carácter y con nuestro estilo de vida, resulta que estas bienaventuranzas sirven para enfrentar todos los acontecimientos de nuestra vida, porque nos están involucrando con los demás, que tengo que ser pobre en espíritu, que tengo que llorar, que tengo que ser misericordioso, que tengo que tener hambre y sed de justicia. Siempre hay una relación con alguien. Por lo tanto, yo tengo que actuar de una manera consecuente. Es aplicable a mi vida hoy día. Uno dice, no, es que ya ha quedado obsoleto. No, es aplicable, porque Dios está pidiendo que cambies tu carácter. El hombre, desde que fue creado, respira, duerme, come y bebe. No hemos cambiado. Seguimos siendo lo mismo, con las mismas necesidades y con la misma necesidad de Cristo. Y con la misma necesidad de la justicia de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, este es el carácter que nosotros tenemos que tener. Jesucristo dijo, aprendan ustedes de mí, que soy manso, que soy humilde, pero no como los escribas, sino manso y humilde de corazón, porque brota un sentimiento sincero de un corazón que realmente persigue y quiere la justicia de Dios. La justicia debe ser genuina. Debemos de desarrollar un carácter justo y verdadero. Ahora bien, ¿cómo puedo yo alcanzar esa clase de justicia? Porque yo quiero ser justo delante de Dios. ¿Saben lo que pensaba Jesucristo de los escribas y fariseos? Lo han llegado a leer alguna vez, ¿verdad? Aquellos líderes religiosos supuestamente muy justos. Dice Mateo 23, 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos. Y ahora les dice, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Yo me imagino a aquellos hombres, doctores en la ley. Sabían muy bien la ley de Moisés, sabían los mandamientos de Dios. Había que vivir por la ley. Criticaban a aquellos que no lo hacían. Y todo el mundo los miraba pensando que eran los más santos y justos que en el mundo había. Y llegó Jesucristo y cambió totalmente el concepto. Ustedes no son justos. Ustedes no tienen hambre y sed de justicia. Ustedes son unos hipócritas. Por fuera se ven muy limpios, pero por dentro están ustedes podridos. ¡Qué fuerte!
La vida religiosa es una vida en la cual no obra la justicia de Dios. Debemos abandonar toda religiosidad en nuestra vida, porque la vida cristiana consiste en una relación con nuestro Señor. No ser religioso y tener hambre y sed de justicia. Y no importa los acontecimientos, así como la justicia de los fariseos y de los escribas era algo superficial, era externo, era como un libro. A veces agarramos un libro en la mano y tiene unas tapas muy bonitas, tiene un dibujo precioso, una presentación elegantísima. Decimos, wow, qué libro. Pero cuando lo abres y lo lees, sus páginas están llenas de historias donde no se ve la presencia de Dios ni nada espiritual. Lo que hay no sirve para nada. Esto eran los escribas y los fariseos. Una apariencia inmaculada. Sepulcros blanqueados por dentro. Están ustedes totalmente llenos de inmundicia y contaminación. Eso fue lo que Jesús vino a enseñar. Y no importa lo que estamos atravesando. No significa que yo tengo que tener hambre y sed de justicia porque me va bien en la vida. No. Tú tienes que tener hambre y sed de justicia, te vaya como te vaya en la vida. Porque mi carácter no tiene que depender de cómo me va por la vida, o de lo que me pasa, o de lo que me hacen. A Jesucristo lo escupieron en la cara, le dieron de bofetadas, le dieron latigazos, le pusieron una corona en la cabeza, y no por eso dejó de amarnos. Siguió confiando en la justicia de Dios, porque Él vino para bendecirnos. Amén. ¿Cómo vamos a cambiar nosotros de nuestro carácter? En Cristo, el que Él nos pide, manténlo. Te ves perseguido, te ves oprimido. Al final, dice aquí, gozaos y alegraos. También, Señor, me tengo que gozar y alegrar porque me persiguen y me maldicen. Gózate y alégrate. Si obra la justicia de Dios en tu vida y tú tienes hambre y sed de justicia, gózate y alégrate. ¿Por qué? Porque tú serás saciado con la justicia de Dios. No lo olvidemos nunca. Hay que rendirse al Espíritu Santo. No hay otra manera de hacerlo. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, tú no puedes actuar de otra forma. No puedes cambiar tu carácter. Algunos cuando les hablamos el Evangelio dicen, oye, eso que oigo suena muy bien, está muy bonito, pero yo para aceptar a Cristo primero necesito hacer algunos cambios en mi vida. Porque ahora estoy haciendo algunas cosas que, como tú me has contado, esto a Dios no le agrada. Entonces cuando yo me quite estas cosas que a Dios no le agrada, entonces yo voy a ir a la iglesia, yo me voy a convertir. Eso es un engaño de Satanás. Como dicen algunos por ahí, eso es mentira del diablo. Mentira del diablo. Normal, si el diablo es mentiroso y padre de mentira, cuando habla mentira de lo suyo habla. Es mentiroso. Nunca vas a cambiar esas cosas. Dios no quiere que te hagas un santo para que vengas a la casa de Dios. Dios te quiere así. Destruido, desmoronado. No intentes ser feliz viviendo en pecado. El pecado te destruye. Pecado es todo lo que va en contra de lo que Dios tiene establecido para el ser humano. Cuando tú actúas de una manera contraria a los preceptos de Dios, tú estás en pecado. Imposible que tú seas feliz en el pecado. No se puede. Pecado es destrucción. Y Jesucristo vino para bendecirte. Para que nos volvamos de nuestra maldad. Y decirle, Señor, gracias. ¿Qué pasa? Hace falta el Espíritu Santo. Yo no puedo orar por mis enemigos si no tengo el Espíritu Santo dentro de mí. Es la única manera en que yo tengo que decir, Señor, yo te obedezco. Y cuando tú eres fiel, oh, Dios se comporta de una manera increíble. Tú eres fiel así, poquito al Señor, poquito así nada más. Y Él te responde con una fidelidad así.
Y tú dices, Señor, pero si yo lo único que hice fue esto. Sí, pero en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Gloria a Dios. Y eso se aplica hoy día en la vida. Sé fiel al Señor un poquito y tú verás lo que Dios hace contigo. Es inimaginable. Tú llegas a decir, ¿y quién soy yo para que Dios tenga esta bondad conmigo? Es que Él vino para bendecirme. Por eso Él es bondadoso conmigo. Deja que el Espíritu Santo obre en tu vida, cambie tu carácter. Porque nosotros obedecemos a Cristo, no obedeciendo a una ley externa por temor, como algunos hacen. ¿Por qué te hiciste cristiano? No, ¿para qué? Para no irme al infierno, porque me han dicho que si me voy al infierno, ahí lo paso muy feo. No obedezcas a una ley externa por temor. Nosotros como cristianos obedecemos a Cristo, es una ley interna y vivimos por amor. El Espíritu Santo nos enseña la palabra y no solamente te la enseña, sino que te capacita para que la puedas obedecer. Nadie puede decir que no puede obedecer la palabra de Dios, porque Jesucristo se hizo hombre y habitó entre nosotros, se despojó a sí mismo, siendo en forma de Dios. No estimó eso para aferrarse a que Él era como Dios y Dios, sino que tomó forma de siervo y se humilló. Y dice la palabra de Dios que fue obediente. Él vino a salvarte, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero vino para demostrarnos que la obediencia al Padre es posible porque Él obedeció al Padre. Porque Él aplicaba la justicia de Dios en Él. Miren, el que tiene hambre y sed de justicia, ese será saciado. Y lo creemos primeramente porque Dios lo ha dicho. Y si Dios lo dice, ya empezando por ahí, no puede fallar. El hambre y la sed conllevan dolor. Pero los que hemos conocido el valor de lo correcto de las cosas, ya no valoramos el placer mundano ni la vida sin tener a Cristo. Ahora valoramos la justicia de Dios. Y eso cambia nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar. Y el hambre y la sed son apetitos que retornan. Resulta que si yo tengo hambre y tengo sed y me siento delante de una comida y como, pues me lleno. ¿Quieres más? No, mira, ya estoy lleno. Pero esa hambre y esa sed se me ha calmado hasta un rato. Luego me va a volver a dar hambre y sed. Pero el hambre y sed de justicia no es tener, como dije antes, hambre de pan o sed de agua, sino hambre y sed de la justicia de Dios, como Él quiere que yo sea. Y ese apetito nunca se sacia, siempre queremos más del alimento espiritual. Señor, dame más, porque cuanto más te conozco, más quiero saber de ti. Cuanto más aprendo de ti, más quiero ser como tú. ¿Por qué? Porque es hambre y sed de justicia. Y Dios dice, tú serás saciado. Y esto es lo que tenemos que aplicar en nuestras vidas. El alimento corporal, como te dije, te sacia. El apetito espiritual te da más apetito. Lucas capítulo 1, versículo 53, empieza diciendo, a los hambrientos colmó de bienes. Si tienes hambre y sed de justicia, Dios te colma de bienes. En Jeremías 31, 25 dice, porque satisfaré el alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Si tienes tu alma hoy entristecida, Dios ha prometido saciarte. ¿Y qué tengo que hacer para saciarme? Acepta a Cristo en tu corazón. Recíbelo. Es la solución para tu vida. Tendrás hambre y sed de justicia. Y todo cambiará.
Miren, Jesucristo tuvo hambre y sed de justicia. Cuando fue tentado, dice la palabra de Dios que estuvo 40 días sin comer. ¿Recuerdan aquello? Le dijo, dice la palabra de Dios que Jesús tuvo hambre. Imagina 40 días sin comer, ¿cómo estaríamos nosotros? Si cuando pasan 3 horas ya queremos devorar el refri. 40 días. Tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, oye, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Le estaba diciendo, sacia tu necesidad. Y él le dijo, no solo de pan vive el hombre. Él tenía hambre de la justicia de Dios. Su carácter era así. Por eso dijo, yo tengo hambre de la justicia de Dios. Yo me alimento de la palabra de Dios. Jesús dijo que la palabra, el hacer la voluntad del Padre, ese era su alimento, porque él tenía hambre y sed de justicia. No solo de pan vive el hombre. Y también tuvo sed. Cuando estaba en la cruz, ¿recuerdan? Una de las palabras, una de las frases que dijo Jesucristo en la cruz, dijo, tengo sed. ¿Saben de qué? De justicia. No importa que luego le dieran a tomar vinagre, y él tenía sed de justicia. Él sabía que había venido. Mi alma, dijo él, que estaba ya entristecida hasta la muerte. Pero había llegado la hora, dice, y para eso he llegado a esta hora. ¿Para qué? Para bendecir a toda esta humanidad que está gritando y diciendo, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y él dijo, tengo sed, pero de la justicia de Dios. Porque dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él vino para que nosotros fuéramos bendecidos, para que nos convirtamos de nuestra maldad. Y es algo que cada vez abunda más en el mundo, porque dice la palabra de Dios que como el amor se enfriará, la maldad aumentará. Y la iglesia de Cristo debe ser luz y buen testimonio. Si no oramos por ellos, ¿quién lo va a hacer? Si no les predicamos, ¿quién lo va a hacer? Tengamos hambre y sed de justicia, porque seremos saciados. Yo quiero hacer una invitación. Yo no sé si hay alguien entre nosotros que todavía no tiene a Cristo en su corazón. Hoy Dios te da la oportunidad de que tú lo aceptes. Lo más valioso que tú tienes en tu vida es lo mismo que yo tengo. Es el alma. Puedo tener muchas cosas materiales que no van a ir a ningún lugar. Pero el alma, dice la palabra de Dios, que puede ir a parar a algún sitio. La palabra de Dios me dice que no tema a los que pueden quitarme la vida, pero que sí tema a aquel que pueda arrojar mi alma al infierno. Pero Cristo es la solución. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y lo que te parece tan difícil hoy, verás que va a ser fácil, porque el Espíritu Santo va a obrar en tu vida como obró en la mía. Y lo que yo siempre digo, si obró en mi vida, puedo obrar en cualquier vida. Hay alguien aquí en esta tarde que no tiene a Cristo, pero quiere recibirlo. Solamente tiene que levantar su mano. Si quieres recibir al Señor, levanta tu mano y oramos por ti, para que el Señor te bendiga, porque para eso vino, para bendecirte. Dice la palabra que si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No rechaces a aquel que te ofrece su ayuda. ¿Hay alguien entre nosotros que todavía no tenga a Cristo? Levanta tu mano, acéptalo. Dios la bendiga, hermana. ¿Hay alguien que quiera aceptar a Cristo?
Padre, gracias te damos por tu palabra, porque no vuelve vacía, porque hace lo que tú quieres que haga. Cumple tu propósito y tu voluntad. Tu misericordia no tiene límites y siempre haces una llamada, porque tú enviaste a Jesucristo para que nos bendijese, a fin de que nos convirtamos de nuestra maldad. Permite, Dios, que tu iglesia en este mundo pueda ser esa antorcha que alumbre el camino de los ciegos y que los lleve a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Que no hay otra manera de llegar a ti si no es por los méritos en la cruz del Calvario de tu Hijo. Gracias, Dios, por este sacrificio. Y gracias por poner en nosotros estos preceptos que nos ayudan y nos llevan a la felicidad, tanto que buscamos y ansiamos. Y resulta que tú nos lo has dicho en tu palabra. Y lo hemos leído muchas veces. Ayúdanos a entenderlo y aplicarlo en nuestra vida, porque sabemos que ahí está la suprema felicidad del ser humano que tú has creado. A ti nos encomendamos con fe en esta hora y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que el Señor siga bendiciendo.